África, una tierra de una belleza sin igual, de sabanas interminables, animales suntuosos y tribus de hombres valientes y altivos, fue el escenario de uno de los episodios más escabrosos de la historia, el apartheid. En la parte sur del continente llegaron a estas tierras holandeses. Hombres blancos cristianos salen de Europa por las guerras entre católicos y protestantes, motivados por la creencia que son un pueblo elegido como lo fue en su tiempo el pueblo judío errando por el desierto. Desembarcaron en el Cabo de la Buena Esperanza y tomaron las tierras de los bosquimanos. Estos nativos de piel oscura que vivían allí desde tiempos inmemoriales fueron hechos esclavos y comenzó así una larga historia de agonía y sufrimiento. Los holandeses se fueron esparciendo por esta zona, esclavizando a tribus bantús que habían llegado a la región provenientes desde el centro del África, imponiendo el evangelio con el látigo. Nunca encontraron a estos pobladores dignos ya que los creían seres inferiores y por esto nunca llegaron a mezclarse con la población, delimitando claramente una línea entre negros y blancos. Después de varios siglos de asentamiento, estos hombres blancos nunca tuvieron quien amenazara las tierras de las cuales se apropiaron. El negocio de esclavos fue tan bien remunerado que hasta otras tribus africanas ayudaban en este flagelo, negociando con su propia gente. Pero su hegemonía tuvo un punto de quiebre. Otros europeos sedientos de colonialismo llegaron tiempo después. El Imperio Británico, que en el siglo XIX se extendió de forma incontrolable a través de los 7 mares, al ver el esplendor del África ardiente, querían que fuera suya, del norte a sur, del Cairo al Cabo de la Buena Esperanza. Negociaron con el decayente imperio holandés su hegemonía sobre el sur del África, y estos, en su crisis, no tuvieron más remedio que ceder estas tierras. Al llegar las flotas mercantes a las tierras africanas, tuvieron que lidiar con los colonos holandeses. Algunos decidieron devolverse a Europa, pero los que se quedaron no encontrarían paz. Serían expulsados de sus tierras, tal como ellos expulsaron a los que llamaban negros, siendo afortunados de no haber conocido el flagelo de la esclavitud. Los pueblos nativos tuvieron un respiro ya que los recién llegados liberaron a los esclavos, ya que no creían en esta práctica, aunque seguían siendo pueblos subyugados por el colonialismo. Mientras tanto, los colonos holandeses, al sentirse abandonados por su madre tierra, ahora serían conocidos por el nombre de Boers o Afrikaners. Buscaron refugio más al norte, atravesando desiertos, encontraron lo que para ellos sería la tierra prometida, pero esta tierra era controlada por el rey Chaka, apodado el Napoleón Negro, líder de una tribu bantú conocidos como los Zulus. Intentaron negociar las tierras, pero los consideraban hechiceros y no los querían allí. Sin embargo, los Boers, bien armados, se enfrentaron al mítico rey y derrotaron sus ejércitos con fuego. Así se apoderaron de los territorios y crearían las naciones Boers conocidas como Transvaal y Orange. En un principio, el Imperio Británico permitió la creación de estas naciones Boers, pero al ver que habían encontrado grandes concentraciones de oro y plata, las vieron como un buen botín en su expansión colonial. Así empezó un enfrentamiento entre los Boers y los británicos. Las guerras de los Boers, como se llamó a este enfrentamiento, estuvo enmarcado por una constante de muerte y destrucción, y llegó al límite de la barbarie cuando al encontrarse en un punto muerto, los británicos deciden utilizar una de las tácticas de guerra más despreciables, la política de tierra quemada. Ya no era una guerra entre ejércitos, atacaron a la población civil, granjas quemadas, pozos envenenados, robaron su ganado y al final metieron en campos de concentración a granjeros. Hombres, mujeres y niños señalados de ayudar a las milicias Boers fueron encerrados tras vallas para que se murieran de hambre y enfermedades. Agotados, los Boers pierden la guerra, se acaban las naciones Boers y se unen al Imperio Británico. Todo esto les genera un resentimiento profundo contra los ingleses y contra la población nativa. Pero los vientos de la historia se pondrían a favor de los Boers nuevamente. Con el golpe de 2 guerras mundiales, el Imperio Británico perdería influencia en las colonias, y el Partido Nacional Purificado, que representaba los intereses de los Boers, tomaría el poder paulatinamente en la nación ahora denominada Suráfrica. Cuando llega a la presidencia un pastor protestante llamado Daniel François Malan, se impondría uno de los flagelos más grandes del siglo XX, motivados por las ideas del nazismo y la creencia de una raza pura, llenos de un resentimiento por las guerras contra el Imperio Británico y contra las tribus Zulus. El nuevo gobierno implementa una serie de leyes para segregar a la población que ellos denominaban negros y mestizos, las cuales eran la mayoría. Los alejarían del poder político, les evitarían votar e iniciar toda una legislación para aislarlos socialmente, perderían su libertad y serían sometidos a todo tipo de humillaciones. Las calles, restaurantes, bares, el transporte y hasta edificios estaban segregados. Unos tenían entradas especiales para los negros y mestizos, otros eran solo para blancos. Serían sistemáticamente violados los derechos humanos para acabar con la dignidad de un pueblo que se sentiría extranjero en sus tierras ancestrales.
Pero esto no se quedaría así. Las comunidades segregadas saldrían a las calles en búsqueda de la dignidad. Protestas pacíficas y desobediencia civil serían su forma de encontrarla. Pero la represión sería implacable. Masacres, golpizas y arrestos indiscriminados serían la forma en que el gobierno buscaría aplacar las ansias de libertad de un pueblo. De esta desoladora situación, un hombre saldría en representación de esta lucha. Nelson Mandela entregaría su libertad y pasaría un largo tiempo en la cárcel, entre cuatro paredes resistiendo, tras los barrotes, luchando pacíficamente con el arma más poderosa del ser humano, la determinación. Entre tanto, la comunidad internacional, encasillada en su momento por una gran guerra bipolar entre comunistas y capitalistas, permitirían esta barbarie por establecer un dominio geopolítico. Los países del bloque occidental capitalista en cabeza de los Estados Unidos brindarían apoyo a Sudáfrica solo por hacer contrapeso con el oro sudafricano al oro soviético. Con ese mismo oro sobornarían a otras naciones africanas para que miraran para otro lado. Pero de algún modo el mundo cambió y el curso de la historia arrastraría a Sudáfrica y a su política inclemente al colapso. Los gritos desesperados de hombres, mujeres y niños que morían en las calles buscando su dignidad de forma pacífica fue escuchado. El deporte fue el primero en centrar su voz de protesta. Sudáfrica ya no podría participar de los Juegos Olímpicos hasta que no aboliera la segregación racial en su país. Pero la puntada final vendría del lugar menos esperado. La Unión Soviética se derrumba, la cortina de hierro se cae y el comunismo se viene abajo. Lo único que mantendría a Sudáfrica en pie era ser un bastión anticomunista, pero sin comunismo y sin Guerra Fría ya no era necesaria su ayuda en la región. Al perder el apoyo de Estados Unidos, la presión internacional para acabar con el apartheid se intensifica. Ya nadie quiere hacer negocios con Sudáfrica por sus políticas racistas y la crisis económica comienza. Tener a la mayoría de la población alejada de la vida económica solo por ser negros o mestizos ya no es una buena idea. El país va a colapsar y la única opción que queda es negociar. Un hombre en una celda que lleva ahí más de 2 décadas es la única salvación de su patria. El único hombre capaz de llevar la reconciliación de 2 pueblos con tanto odio será liberado de sus cadenas. Se llega a una negociación y por fin todos los hombres, sin importar su raza, pueden votar por quien decida los rumbos de su nación. Y ese hombre pasó de una celda a ser el presidente de Sudáfrica. Y en vez de buscar venganza, demostrando la grandeza de su nombre, Nelson Mandela declara la nación del arco iris. Una nación para todos. Así acaba la apartheid. Estas políticas que demuestran hasta dónde puede llevar el odio y la creencia de que hay hombres superiores a otros. Sudáfrica demuestra que algún día el ser humano podrá superar sus odios y crear un mundo de verdadera igualdad.